Bienvenidos a Más que Pláticas. Estamos de lujísimo, platicando con todo un personaje muy conocido en muchos países, Juan Balistrieri. Saludo, Ernesto. Un placer. Gracias. Qué placer estar nuevamente. Y bueno, entrándole al tema de lleno, Juan, hay un concepto muy interesante que en relación a la ignorancia, donde muchas personas o la gran mayoría de las personas dicen, pues la ignorancia es no saber las cosas y ya. Pero sabemos que la ignorancia va mucho más allá de no saber las cosas. Y yo sé y he aprendido mucho de ti, de este tema de la ignorancia, y yo quisiera que platicáramos en este programa sobre qué es la ignorancia y qué no es la ignorancia. Así que adelante, maestro, porque tenemos mucho que hablar sobre la ignorancia. Sí, para empezar creo que hay una ignorancia que pertenece a la vida natural. Si se quiere, hay una ignorancia que es natural, es legal. De nuevo, el ejemplo que nunca falla. Hemos sido niños, hemos nacido bebé dependientes. Los primeros años de nuestra vida natural la hemos vivido porque alguien sabía todo y yo no sabía nada. Nada de mí, ni de mí. Teníamos cero conocimiento de qué éramos, quiénes éramos. Ignorábamos nuestra identidad, nuestra naturaleza. Ni siquiera sabíamos de qué manera se puede sobrevivir. Y hubo un tiempo de nuestra vida en que necesitamos de nuestros padres porque nuestra vida era absolutamente dependiente. Y yo creo que esa ignorancia es parte del programa de vida. Sería terrible aparecer del vientre de nuestra madre con una lista, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, empezar a pedir, por favor me cambian de papá porque no me gusta el que tengo. Hay una ignorancia programada, esa es la palabra. Una ignorancia programada que nos permite aparecer en la vida y que en un diseño normal los padres programan nuestra conciencia de vida y nos van enseñando a vivir. Nosotros tenemos en el pensum de materias de nuestra escuela, tenemos una materia que se llama crecimiento espiritual y hacemos mucho énfasis en este punto. Somos seres dependientes y los padres tienen y tenemos la responsabilidad de la impronta de trabajar profesionalmente en la ignorancia programada de nuestros hijos. Cada palabra. Yo me acuerdo cuando mis hijos iban creciendo, la mamá cómo les daba el pecho y hasta a veces llorando, porque los bebés cuando tienen hambre ignoran hasta el dolor de los demás, pero la mamá con ternura da el pecho, hay sacrificio, la ignorancia programada. La ignorancia que es importante tenerla porque ya nos hace humilde. Es el primer impacto de la vida. Si alguien no vela por mí, yo no voy a vivir. Entonces eso es la etapa maravillosa de los niños, donde se experimenta el cariño, el amor. Los padres aprendemos de la ignorancia de los niños, no saben hablar, no saben pedir, lloran por todo y son altamente centrados en sí mismos. Característica saludable de la ignorancia para parecer a la vida y sobrevivir. Luego ya al punto que queremos ir, aparece la ignorancia irresponsable, que también tiene gran peso sobre la vida de los padres cuando los padres nos resistimos a creer
a que los hijos tienen que salir de la ignorancia y entra un periodo programado de cuál es la información que los hijos necesitan recibir en tiempo y en forma para que el crecimiento sea saludable. Yo creo, Ernesto, que los que estamos metidos en educación tenemos que tocar este tema muchas veces y con gran responsabilidad. Si me permitía ahora ir a la fe, lo que vamos detectando en nuestra vida de fe es que no sabemos muy bien cuál es la información primaria y adecuada para que una persona salga de la ignorancia programada al conocimiento programado. Y aquí se da un hecho muy puntual en la vida de los creyentes. De la misma manera que si nosotros dejamos que un niño coma y viva en el proceso de la ignorancia programada al conocimiento programado inteligente, si un niño come todo lo que quiere, muere a los 2 meses. Entonces los padres aparecen dándole a sus hijos el conocimiento adecuado a la edad, al tiempo, a la salud. Y bueno, y si esto lo traemos rápidamente porque el programa es acotado, ¿qué hablar de esto en lo espiritual? La ignorancia que deja de ser programada para ser una ignorancia voluntaria, es decir, ignorancia es no aceptar el conocimiento que puedo tener en el tiempo correcto. ¿Qué pasa allí? Nos llenamos de información incorrecta que se convierte en una ignorancia terrible. Entonces estamos hablando de una ignorancia involuntaria, brincar a un conocimiento voluntario. Pero cuando no se hace el brinco al conocimiento voluntario, entonces me quedo en una ignorancia voluntaria. Sí. Y ahí es donde muchas personas, la ignorancia voluntaria, podemos decir, para muchas personas es el no querer saber, claro que sí, lo que sí debería de saber. Es una resistencia intencional al conocimiento saludable. Una resistencia intencional al conocimiento que necesitamos saludable para nuestra vida. Platícanos de eso, porque está muy interesante este tema de no querer saber. A ver. Yo no quiero saber. A mí no me digas. Bueno, pero mira. Eso es una Ernesto, resistencia. Este programa va a estar caliente. A ver. No quiero que me digas, dice. Claro. No quiero saber. ¿Cómo no vas a querer saber? A ver, vayamos al área chica, dijo el número 9. Ok. Vamos al área chica. ¿Por qué en las Escrituras Dios nunca permitió que la educación estuviese, ni la salud estuviese en manos del Estado? Es decir, la salud de los hijos y la educación de los hijos era propiedad de los padres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios encomendaba que los padres se tomaran el tiempo? Lo que nosotros tenemos en la Biblia como las fiestas de Israel, en realidad no eran fiestas, eran cursos intensivos de educación, Ernesto. Cuando los padres se comprometían, por ejemplo, las fiestas, voy a nombrar una, la fiesta de las Pascuas o la fiesta de los tabernáculos. Ay, Ernesto, cuando uno se pone a estudiar qué pasaba en la fiesta de los tabernáculos, sabe que eran cursos intensivos de conocimiento de lo que Dios había hecho o iba a hacer con la nación. La educación estaba en las manos de los padres. Cuando Dios le dio a Israel la ley dietética, no le dio la ley dietética para que hicieran una doctrina salvífica, es para que en la casa se les enseñara a los hijos a comer de forma saludable. Entonces, como hablamos en un programa, si yo fuera el diablo, ¿qué haría? Quitar. Le saco la educación y la salud a los padres.
porque ¿quién puede amar más y educar mejor y darle vida saludable que la que no tenga un padre o una madre en la casa? Entonces, cuando los padres renuncian a educar a sus hijos según el diseño de Dios, no hablemos de religión, Ernesto, según el diseño de Dios, porque los diseños de Dios sacan al hombre de toda la ignorancia legítima. Por eso Dios nos da hijos en blanco. ¿Para qué? Para que los hijos puedan ser programados en un conocimiento. Ahora, los hijos por naturaleza se van a resistir al conocimiento. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Solo que hoy, si lo queremos llevar rápido a un plano, hemos confundido la instrucción y la educación con información. Entonces la información es una búsqueda voraz, y más si lo hacemos desde un corazón incorrecto, de justo de lo que no necesitamos. Y eso se convierte en la peor ignorancia. La ignorancia es información basura. Es el cúmulo de información que no necesitamos. Yo creo, Ernesto, y esto podemos debatirlo, que nosotros venimos con gigas limitados por causa de la naturaleza que portamos. Venimos con una medida de capacidad. Han visto que cuando compramos las memorias, 15 gigas, 20 gigas, bueno, yo creo que nosotros venimos con una especie de giga con solo la capacidad de recibir información útil que nos haga cumplir el propósito por el cual nacimos. Entonces, cuando entra a nosotros información basura, caemos en lo que se llama una ignorancia, ¿cómo le ponemos? Ignorancia... No, es una ignorancia programada para abortar, es una ignorancia abortiva. Ok. Entonces, es ignorancia fundamentada en una información que aborta la razón del ser de la persona. Y de eso... vamos al grano. Ajá. La tecnología, el internet. Ajá. Información basura. Mucha, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que también, desgraciadamente o tristemente, muchas doctrinas o enseñanzas o predicaciones que se dan en las iglesias, en los cultos, que son ignorancias abortivas. Sí. Que son información basura de cosas que aparentemente vienen de Dios, pero que sabemos que es una mezcla horrible de verdades a medias. Los apóstoles regularon eso, Ernesto. Doctrina de hombres, viento de doctrina, fábula de viejas, personas contando historias que no son para nada útiles a la vida de la fe, lleno de costumbre. Jesús se lo dijo, tradiciones. ¿Sabe cuántos gigas hace falta de memoria para hacer correctamente una tradición cultural de una religión? ¿Cuánta información? ¿Te imaginas? Cuando alguien quiere recibir información que va a ser saludable a su vida, no solamente está llena de gigas, sino que esas gigas son enemigos internos que se van a resistir con los dientes y las uñas para ser sacadas de ese corazón. Pudiéramos decir que son los virus. ¿Son qué? Los virus, claro, de los sistemas tecnológicos, que entran y que cuando quiere uno meter la información buena no te deja. No deja. Y dices tú, bueno, ¿por qué no puedo meter esto si esto está bien? Y te encuentras con una serie de sistemas abortivos para no dejar permear esta verdad. Jesús se lo dijo a Nicodemo, tienes que resetear, tienes que nacer de nuevo. Tu cabeza está llena de información que no te sirve. Mira, Ernesto, hace un tiempo atrás en una conferencia compartí sobre lo que le dijo Jesús a Nicodemo.
Porque Nicodemo le dice, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y no le estaba hablando de un pensamiento futurista, sino de lo que Nicodemo había visto, del tipo de vida que portaba Jesús. O sea, yo quiero tener el tipo de vida que tú portas. Y Nicodemo era un tipazo. Era buena gente. O sea, era alguien. Sí, sí. Era buena gente. Socialmente, sí. Religiosamente. Pero me llamó la atención por primera vez en la vida esta frase de Jesús. ¿Cómo siendo maestro no sabes esto? Jesús no le dijo, no, tenés que nacer de nuevo, porque todo lo que vos... No, le dijo, si hubieses seguido correctamente la información que tú tienes, vos tendrías que haber sabido quién era yo. Es muy interesante. Yo me quedo allí si quieres 5 programas. Porque Jesús no le recriminó que él no sabía. Jesús le dijo, siendo maestro, si hubiese sido maestro que maneja información correcta, tendrías que haber llegado a la deducción de quién era yo. Pero estudiaste conforme te enseñó la tradición. Por eso me ves a mí y no sabes quién soy. Entonces la información no estaba incorrecta, estaba en forma incorrecta, atesorada en el corazón de Nicodemo. Y eso pasa el día de hoy. Personas con la información correcta, pero desordenada, ancladas de manera incorrecta. Y que no, porque ¿qué es información correcta? No es oír un buen mensaje, es que el que la comunica tiene que decir este disparador determinante. Mire, de que todo lo que yo le hablo, si es verdad, usted se tiene que encontrar con la vida revelada del Hijo de Dios. Si no, no es verdad. ¿Qué es lo que debieron hacer los profetas de Israel? Es lo que debió hacer todos los maestros de Israel. Estudiar. Se sabían toda la ley, pero cuando la ley cumplió su labor, que era presentar a Cristo, crucificaron al Señor. Entonces la ignorancia no es ausencia de conocimiento, es conocimiento que no te lleva a conocer a Cristo. Y eso pasa y mucho en muchas comunidades llamadas de fe. Se sabe de todo, hay una explicación para todo, solo que las personas no terminamos pareciéndonos a la vida del Señor. ¿Pudiéramos decir que es un conocimiento no revelado o un conocimiento que no está vivo en mi interior, que no son aguas vivas, sino como conceptos mentales nada más? Sí, porque voy a volver a repetir lo que dijimos en otro programa. Es el negocio, la ignorancia es un negocio, es un sistema, Ernesto. Hay mucha gente viviendo de la ignorancia de otros. Entonces, si yo puedo tener a la gente seducida con información, pero que no se le revele la verdad, ¿qué voy a tener? Un mercado cautivo. Un mercado cautivo. Entonces, esto fue lo que Jesús les recriminó a los religiosos. Un mercado cautivo, es decir, han hecho de mi casa de oración cueva de ladrones. Ahora, miremos la ignorancia como un mega negocio, que después de todo eso es lo que nos está pasando en el mundo, de que uno parece que si ya no tiene la última versión de la tecnología, uno ya quedó atrás y quedó viejo. Es un mercado. La pregunta es quién va ganando en el mercado, y el que maneja tecnología más avanzada. ¿Por qué? Porque los consumidores son esclavos de los productores. Ahora, esto es totalmente diferente al Evangelio, porque el Evangelio y la verdad, cuando la verdad es revelada, no solamente te saca de la ignorancia, sino que te hace un productor de sabiduría.
Y Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. A ver, amigos que nos están oyendo, Jesús también dijo que la verdad era un negocio. Solo que el negocio de la ignorancia crea esclavo y el negocio de la verdad crea gente libre. La pregunta es, ¿tenemos deseo de conocer? La diferencia entre la ignorancia y la verdad, ¿sabe qué es? Que la verdad cuesta un poquito de dolor que no estamos dispuestos a pagar. Una pregunta, Juan. Las personas que están sumergidas en ignorancia, ¿se darán cuenta que son ignorantes? ¿Se darán cuenta que están siendo engañadas? Porque me ha tocado hablar con personas, me dicen, oye, queremos hablar contigo, y nos juntamos a cierto día, cierta hora, me dicen su situación, y de alguna manera les demuestro que ciertos cambios o ciertas cosas de parte de Dios, y hay una resistencia. Dicen, no, es que... y al final casi te dicen, mejor me quedo como estoy. Digo, pero ¿no te das cuenta que si te quedas como estás vas a seguir en esta situación? Sí, pero... O sea, y no dan ese paso. Y yo sé que muchos alcanzan a medio ver esta verdad y dicen, no, ¿sabes qué? Yo mejor me hago para atrás, pongo reversa y mejor me quedo como estaba. Y no se dan cuenta, o sea, hasta dónde se dan cuenta o hasta dónde contristan al Espíritu Santo o hasta dónde no dejan que la obra de Dios se haga, porque se resisten, hay una resistencia. No, es una operación espiritual de manipulación. Yo creo que ningún ser humano es un superado de la ignorancia. El tema es cuando la ignorancia se convierte, como le dijo Pablo a los Gálatas, en una fascinación, en una especie de adicción. En el año 2001, 2002, que fue por esos años en que entre nosotros comenzamos a, por lo menos, a hacer un ruido, hubo una frase que a mí me hizo ganar muchos enemigos, o mejor dicho, perder. En el año 2001, 2002, no fue una frase que yo había leído, no fue una frase que yo había estudiado. Son de esas frases que son productos de la inspiración, del dolor, no sé. Habrá tiempo después, lo podemos hablar fuera de cámara. Pero en un evento muy grande donde había miles de personas y que fui invitado a predicar, yo les expuse a esa multitud y a todo el liderazgo que estaba en la primer fila la siguiente expresión que me costó muchas no invitaciones. Por favor, amigos míos, devuélvanle el cerebro a la gente. La iglesia debe de devolverle el cerebro a la gente. Porque yo entendía que desde los años 70 de mi juventud hasta los años 2000, muchos cristianos habían pasado adelante en las plataformas no a dar una ofrenda, sino que habían ofrendado su cerebro. Hubo una generación que se negó a pensar con la mente de Cristo. Eso les otorgó a muchos líderes el pensar por la gente. Y eso es una tragedia. Después de 25 años, prefiero seguir perdiendo amigos y seguir diciendo, devolvámosles el cerebro a la gente y digámosles que ellos sí pueden pensar, como dice Pablo, en esto pensad. Porque la persona que se quedó con el pensamiento de los pueblos y de las comunidades de fe, sabe que se cree un héroe y sabe lo que realmente es un manipulador que va a pagar caro y por generaciones haber conducido a la gente a un lugar donde no hay nada. A mí, querido Ernesto,
Cuando me rodeo con jóvenes, yo sabe lo que les digo, aprovechen lo mejor de mí. Ah, sí, ¿y qué es? ¿Y qué es? Pregúntenme lo que no hay que hacer, porque soy un experto. Hoy les sirvo más a la gente diciéndole, no hagan eso porque yo ya estuve allí, que una lista de lo que tienen que hacer. Y si hay algo que no hay que hacer, nunca hay que ofrendar la capacidad pensante que los hijos de Dios tenemos, porque a todos se nos ha sido dado la mente de Cristo, pero a veces renunciamos a la dedicación de con diligencia renovar nuestro entendimiento. Y yo veo allí que eso se resuelve, y no quiero terminar este programa sin decirlo, entendiendo la obra de Cristo. La obra de Cristo es el recupero de creyentes sabios, entendidos y con conocimiento. Fíjate, Juan, que hace unos meses atrás estaba platicando con dos amigos, ministros, y uno me ponía atención y me hacía preguntas, y el otro me decía, a mí ya no me digas nada, déjame como estoy, así estoy bien. Y yo le dije, es que no estás bien. Desde el momento en que me dices, déjame como estoy, no es que yo te quiera cambiar, es que lo que tú estás oyendo, sabes que viene de parte de Dios y te incomoda. Y el otro me decía, a ver, me interesa. A mí sí me interesa. El otro, a mí respétame, me decía. A mí ya no me hables, así quiero estar. Y ciertas personas que vienen a nuestra iglesia, después de algunos domingos, vía por terceros, me entero que ya no siguieron viniendo porque dicen que en nuestra iglesia las preguntas que hacemos a la hora de la predicación de las conferencias los ponen a pensar, y que ellos lo que necesitan es ir a una iglesia, que oren por ellos, que los abracen, que les den el mensaje, pero que quieren un lugar donde no piensen, simplemente que les digan lo que tienen que hacer y ya, por favor. Tristemente, esa es nuestra realidad, Juan. Uh-huh. Y bueno, ya estamos por terminar este tiempo, pero es parte de lo que nos toca vivir, sí, con esta realidad en relación a la ignorancia, Juan. Bueno, pero nos queda la esperanza, la expectativa, nos queda el poder que hay en la palabra. También me gustaría decir algo para cerrar, y seguramente te ha pasado, Ernesto. Hay mucha gente hoy en el mundo escapando de la ignorancia. Como nunca antes en mi vida. Claro que mi vida no tampoco es tan grande, pero ya pasé los 60 y tengo toda mi vida viviéndola en ámbitos donde la ignorancia, porque la ignorancia es comodidad también, es una comodidad que vale carísima, porque se paga con la vida y se paga altos costos. Pero más que nunca, y por eso es que quiero animar a las personas que nos están viendo, hay gente hoy con mucha hambre por conocer la verdad de Dios. Porque todo el mundo dice, me gustaría conocer a Dios, pero a Dios le ha placido darse a conocer por la verdad. Y tenemos que tener hambre de esa verdad, y no va a faltar el pan. Así que es cierto, y solamente esto, una vez más, una última vez lo voy a decir. La razón por la cual nos queremos quedar en ignorancia es que la ignorancia crea un lugar seguro. Y cuando nosotros caminamos hacia el conocimiento hace que se pierda mucha seguridad humana para obtener una seguridad que viene por la fe en Dios. Entonces yo creo que eso explica por qué no queremos un cambio, porque se rompe la mesa de los cambistas. Lo que se tenía que decir
se dijo. Juan, muchísimas gracias. Gracias. Amigos, muchas gracias. Estamos en Dominos Más que Pláticas. Hasta la próxima.